Lourdes Marchese es periodista acreditada en tribunales y columnista judicial en La Nación Más. Se recibió en el Instituto Superior de Ciencias de la Comunicación Social. También obtuvo el título de abogada en la UBA y de mediadora en la Escuela de Posgrado del Colegio Público de la Ciudad de Buenos Aires. Es una gran profesional que trabaja en muchos medios, entre ellos, además de La Nación Más, en el diario MDZ y en Radio Nacional y Radio Con Voz. Es coautora de los libros Los Arrepentidos, Prisioneros y Poderosos entre la justicia y la política. Este último es su último trabajo y los que vieron Teni ayer por lo menos se enteraron bastante del contenido del libro, pero bueno, ahora vamos a hablar con ella. Bienvenida a Lourdes a Despacho al Aire. Hola, buenos días, buenas tardes, ya no sé cómo decimos. Para mí es buenos días porque no almorcé, no suelo Igual, almorzar igual. estamos igual. Pero sí, obviamente porque hoy presentamos a las 18:30 en la sala Alejandra Pizarnik de la Feria del Libro, en el Pabellón Amarillo, nuestro último libro con Lucía Salinas en coautoría, Sí. que se llama Poderosos, como bien decías vos, entre la justicia y la política. Y justamente nosotras con este libro lo que venimos a hacer es tratar de cerrar una trilogía, porque bien decías vos, el primero fue Los Arrepentidos, el segundo fue Prisioneros, Sí. y el tercero es Poderosos. ¿Por qué te hablo de una trilogía? Porque en el primero nosotros pusimos en consideración lo que se conoce como la ley, la mal llamada ley del arrepentido, que es la ley del imputado colaborador, Sí. que en su momento estuvo tan en boga, sobre todo en la causa de los cuadernos, pero que hicimos nosotras indagar en arrepentidos de distintas épocas de la Argentina, con ley, sin ley, cómo habían decidido arrepentirse, con quiénes lo habían hablado y demás, y por qué lo habían hecho en su momento en la justicia, y el debate sobre esta ley que algunos critican y que otros les parece que está muy correcta. Claro. Después el segundo libro fue Prisioneros, obviamente ahí tratamos de indagar en la vida de distintas personas que pasaron un periodo en la cárcel, entre ellas políticos, empresarios, sindicalistas, que han estado toda una temporada en la cárcel, y pusimos en consideración la cuestión de las prisiones preventivas y lo que es el sistema carcelario argentino, que realmente necesita una gran reforma, así como está hoy en día. Ciertamente. Y el tercero dijimos, bueno, tenemos que cerrar nuestra historia hablando de justamente, ¿de quiénes? De aquellos que imparten justicia, los que son poderosos, porque son los jueces en sí los que imparten justicia, y finalmente muchos de ellos terminan teniendo problemas con la justicia que ellos mismos tienen que impartir. Entonces se nos ocurrió, para cerrar un poco, hablar de distintos jueces, muchos de ellos de Comodoro Pi. También hay un ex juez de la Corte Suprema de Justicia como Raúl Zaffaroni. También está la historia de un juez de juzgados ordinarios como Francisco Trovato, pero en general casi todos son de Comodoro Pi, porque es el lugar que investiga por excelencia a la política y que investiga, digamos, hechos de corrupción, que investiga narcotráfico. Entonces nos parecía bueno hablar de este tema y justamente poner en consideración lo que hoy se está tratando diariamente en la política, que tiene que ver con esta reforma judicial que a lo largo de distintos periodos todos los gobiernos han querido y nadie ha podido hacerlo, ¿no? Ciertamente. Bueno, más o menos, ¿cuánto tiempo le llevó la investigación? Mira, este último libro nos pusieron un plazo bastante exiguo, así que tuvimos que trabajar muy rápido, muy a rajatabla, porque habíamos entregado el año pasado Prisioneros. Sí. Nos dijeron, bueno, tienen un año para hacer este libro. Lo entregamos el 20 de diciembre, se entregó la editorial. Y bueno, y ya porque querían que esté el 1 de marzo en la calle, así que fue un trabajo durísimo, sobre todo porque tanto Lucía como yo no es que solo nos dedicamos a escribir, sino que tenemos nuestros otros trabajos. Sí. Entonces, y el hecho de investigar, de hacer entrevistas, eso lleva tiempo, el buscar a los jueces para que den su palabra también, porque la idea era que ellos puedan hablar más allá de la investigación que nosotros habíamos hecho en relación a cómo llegaron a la justicia, cómo fue el desarrollo de cada uno de ellos en la justicia. Bueno, fue un trabajo, te digo, el último día... te soy sincera, yo lloraba, porque era tal el cansancio que había, que era entre la emoción de decir, lo entregamos, y el hecho de decir, bueno, puedo descansar un poco. Sí, en el canal me decían, al otro día que lo entregué, se nota que entregaste el libro porque te cambió la cara, me decía. Ay, sí. Pero la satisfacción que tenés cuando sale, cuando ves el producto terminado y que
y que tiene tanta repercusión, porque realmente cuando hicimos Arrepentidos y Prisioneros nos tocó justamente la época de la pandemia, entonces no hubo Feria del Libro. Este cierre va a ser como glorioso en ese sentido, vamos a tener una presentación en la Feria del Libro, vamos a poder mostrarlo en sociedad como nos gusta, porque el año pasado tuvimos que hacer una presentación online. Claro, entonces, que no es lo como... mismo. Claro, exactamente. Bueno, invitamos a nuestros oyentes, o yo los invito a ir, 18:30 en la Feria del Libro tenemos la presentación de esta magnífica obra. Tengo entendido que son 13 historias, o sea, se enfocaron en distintos jueces. Sí, eso, distintos jueces, hay una sola jueza. Hay una sola jueza que es María Servini, que colecciona nos lechuzas. Pareció que tenía que estar porque es la jueza más poderosa que tiene Comodoro Pi. Porque es la mujer que aparte tiene competencia electoral y durante 30 periodos todos los que han sido presidentes han tenido que pasar por su despacho. Entonces, si eso no es poder, nosotros decimos ¿qué es el poder? ¿No? Que tal cual. Pero bueno, además le hicieron un enfoque muy interesante, yo creo que es muy atractivo, ¿no? Porque leía, ¿no? La jueza esta, ¿no? La de las lechuzas, que uno se pregunta por qué. Exacto. Después dice juez comisario, el del champán, los 12 monos, todo te llama a querer comprarlo y leer. Así que supongo que va a ser un éxito total. Sí, son todas historias muy entretenidas porque nuestra idea, y lo hemos implementado desde el primer libro, el segundo y el tercero, cada capítulo es una historia, es decir, si a vos hay uno que no te interesa, lo salteás y podés seguir, no es que tenés que tener una continuidad en el libro para leer, porque cada capítulo es una historia en sí misma y cada historia te muestra a esa persona cómo la política lo llevó a la justicia, en este caso de los jueces. Por eso es la relación que nosotras mostramos acá, que es intrínseca entre la política y la justicia. Hoy se está viendo con el tema del Consejo de la Magistratura, esa relación que como que no se puede separar, ¿viste? Cuando decimos nosotras, cuando la política se judicializa y bueno, y ahora cuando la justicia se politiza también. Sí. Entonces, esa relación nosotros lo definimos con Lucía como un tango que bailan y que según el tiempo cada uno le marca el ritmo al otro, ¿no? Y hay algo que define muy bien este libro, que es en la contratapa que nos hizo Miguel Wiñaski, donde él habla de que justamente este libro es una radiografía de corrupciones y de algunos heroísmos, porque también hay que decir que no todos los jueces son lo mismo, no todos son corruptos, claro. no toda la justicia es lo mismo, más allá del descrédito que hoy tienen, porque también nosotras en el epílogo que hacemos tuvimos 2 encuestas que nos hizo Jacobe y Management and Fit, donde muestran el descrédito que tiene la justicia hoy en día, cómo lo ve la sociedad, ¿no? Claro. Entonces ellos lo hicieron para nosotras específicamente para el libro, y eso un poco lo contamos nosotras en el cierre de este libro Poderosos. Entonces es un poco eso, ¿no? Que también es la verificación de que las manos limpias son un privilegio de pocos, como dice Wiñaski, y que en Comodoro Pi se yergue una clave esencial para entender por qué todo lo que nos pasa, ¿no? Claro. Porque Comodoro Pi en definitiva es el poder. Así es, lamentablemente. Pero bueno, justamente como nos están escuchando muchos estudiantes de periodismo, de la licenciatura en comunicación, siempre intentamos en este bloque, que le llamamos cambio de roles, porque es donde yo entrevisto a un periodista, en vez de que el periodista me entreviste a mí, siempre consultamos, bueno, a ver, ¿qué consejo, qué recomendación le darías vos con tu trayectoria? Decirles algo que entendés que les va a servir. Que cambien de carrera. No, no vale, esa no vale. Si tengo que ser sincera, les diría esa, pero en realidad, a ver, el periodismo, ¿sabés lo que es? Es pasión. Sí. Es pasión. Pero esa pasión te quita tiempo de todo, porque el periodista no tiene feriados, el periodista no tiene fiestas, el periodista trabaja los 365 días del año. Yo a veces estoy a las 12 de la noche escribiendo algo o viendo la última noticia porque hay que darla, y sobre todo cuando trabajás en distintos medios, porque eso es el periodismo. Entonces, te digo que obviamente uno lo hace con pasión porque lo ama, pero tiene mucho sacrificio, entonces lo que yo le aconsejaría, si hay muchos estudiantes escuchando, si no quieren cambiar de carrera porque su pasión y porque su vocación es el periodismo,
es decirles que piensen que van a tener que hacer un gran sacrificio y que no todo lo que brilla es oro, que realmente es un sacrificio ser periodista porque es mucho, mucho trabajo y que no es que te recibís y ya estás en la televisión y sos un famoso. No, lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo y bueno, pero después la satisfacción cuando uno tiene los logros también es inmensa, ¿no? Claro, esa parte hay que rescatarla y mucho porque es lo que es como la carnada, ¿no? Lo que tenés adelante, que bueno, si llegás, Claro, lo lograste. Bueno, pero vos también sos abogada. sí, ¿Y correcto. qué vino primero? Mira, me venían casi de la mano, pero bueno, vino primero el periodismo porque fue mi gran pasión desde chica y además hubo un hecho que yo siempre remarco que a mí me llegó al corazón, que fue en su momento el asesinato de José Luis Cabezas, Sí, y tuve, después de la muerte de José Luis, yo empecé a seguir el caso siendo estudiante de secundaria, porque esto ocurrió en el año 97, yo estaba en la secundaria. sí. Cuando me voy a estudiar, seguí viendo las noticias, a ver qué pasaba y demás, y tuve la suerte en su momento de conocer a la familia Cabezas y conocer al que en ese entonces, bueno, que hoy lo sigue siendo, es el abogado de la familia Cabezas, Sí. Alejandro Becchi, y empecé a trabajar con ellos en el estudio y pude meterme, y bueno, y dije, yo tengo que ser abogada. Así que Mirá vos. fue mezclar el periodismo que yo ya estaba estudiando con el derecho, que años más tarde me recibí, Sí. y finalmente, bueno, hoy soy abogada y soy periodista y yo siempre digo, lo soy por José Luis Cabezas, básicamente. Siempre es como allá, es él. Claro. Y así se entiende también porque escribís notas, digamos, del ámbito judicial, ¿no? Porque lo podés hacer muy Sí, bien. Tenés los claro. conocimientos que se requieren para hacerlo de forma excelente. Claro, y vos fíjate, yo cuando arranqué en el periodismo, yo hice muchos años producción periodística y cuando me recibí de abogada en mi trabajo en la radio me dijeron, pero vos tenés que estar en tribunales, Lourdes, porque vos manejás la jerga judicial y yo dije, bueno, está bien, vamos a hacerlo. Yo recorría tribunales antes como procuradora, cuando trabajaba en estudios jurídicos, y finalmente hoy procuro, digo, los expedientes, pero para dar información y para tratar de llevarlo con la mayor seriedad, porque si hay algo que a mí me destaca, eh, y no es narcisismo, aclaro, es el hecho de que a mí no me gusta opinar, sino que yo trato de ser lo más objetiva que se pueda, de dar la información tal como está en el expediente, porque las conclusiones para mí las tiene que sacar siempre el público. Es la gente la que tiene que sacar sus propias conclusiones, no soy yo la que le tiene que decir qué tiene que pensar. Entonces a mí me gusta y sobre todo porque son temas tan delicados, porque la mayoría son causas de corrupción o cuestiones policiales de asesinatos de personas y demás. Entonces mal yo puedo opinar sobre un tema cuando en realidad yo lo que tengo que hacer es informar. Entonces creo que eso es lo primero y esto es algo también para los estudiantes de periodismo para que sepan, porque el periodista en realidad lo que tiene que hacer es informar. Que, sí, qué bueno, eso, ojalá todos los periodistas tuvieran esa consideración porque parece tan básico, tan Sí. natural y no es lo que está ocurriendo en la mayoría de los casos, o por lo menos en gran cantidad Y de bueno, es que casos. eso te lleva a que el proceso dure sea más largo también, ¿no? Por eso Sí. a veces vos decís, bueno, las estrellas, ¿por qué llegaron tan rápido? Bueno, también es para hacer otro análisis, pero es un análisis más sociológico de la cuestión. Es posible. Bueno, ¿y cuál fue el caso judicial que más seguiste? Bueno, después del tema cabeza, que ya nos quedó claro, Sí. o que más te atrapó para Mira, escribir en algo. su momento, Sí, en su momento me atrapó un caso que fue el que realmente me llevó a empezar a hacer tribunales, que fue el caso Pomar. Ustedes no sé si lo recuerdan, sí, año 2009, sí, una familia que había desaparecido, se había ido de vacaciones y de golpe se la tragó la tierra. así es. Literalmente se la tragó la tierra. Sí. Entonces empezó la búsqueda, la búsqueda, la búsqueda. Finalmente los terminan encontrando a la vera de una ruta. Todos fallecidos porque habían tenido un accidente de tránsito y no Ay, fue la policía la que lo claro, encontró, sino que fue una pasajera de un colectivo de doble piso que vio algo y que llamó al 911 y a raíz de eso
es que los descubren a ellos después de muchísimo buscarlos y de millones de hipótesis que se tejieron en torno a la desaparición de esa familia, porque se dijo de todo en los medios de comunicación, porque cuando no hay nada para decir se dice mucho también, digo yo. Claro. Entonces, ese fue un caso que a mí me marcó muchísimo y que ahora, que aún lo recuerdo y lo tengo en mi mente muy fresco todavía. Y respecto a ese caso, ¿llegaste a escribir una nota o hablaste en la radio o fue televisión? Y eso fue en ese momento Sí. estaba en la radio yo, así que escribí mucho, Sí. hablé mucho sobre el tema en radio. Y después, años más tarde, obviamente, 2016, cuando empezaron los procesamientos de distintos políticos y las prisiones preventivas y eso también es algo que recuerdo de aquellos días porque era estar todo el día en Comodoro Pi trabajando sin dormir prácticamente. Recuerdo que yo en un periodo me tomé unas vacaciones y me las levantaron porque habían detenido en su momento a Amado Udú, entonces tuve que salir corriendo para irme a Comodoro Pi a las 6 de la mañana. Sí. Eso recuerdo. Y después, bueno, el fallecimiento de 2 personas, que también es muy duro darlo cuando uno los conoce, como fue en su momento el juez Claudio Bonadío y el día que falleció para mí, que fue durísimo, Jorge Dilelo, que era un fiscal federal de la Fiscalía número 1, a quien yo le tenía muchísimo aprecio a Jorge y eso, tener que dar esas noticias es duro también, ¿no? Y las tenés que dar objetivamente. Sí. Bueno, seguís dando data a los estudiantes para que tengan en consideración durante su carrera. Así que te voy a hacer la última pregunta. Si tuvieras que hacer una nota en estos días, pero sabés que no se la vas a poder hacer por alguna razón, ¿quién sería? O sea, alguna nota Yo que tengas alguna dificultad. Que una persona que me gustaría entrevistar. Sí. Y que nada tiene que ver con el ámbito judicial ni con el político, que es Angelina Jolie, mira. porque me encanta la tarea que ella hace humanitaria. Sí, de hecho, ahora hace poquito estuvo en Ucrania, bueno, fue para encontrarse con el presidente Zelensky, y ella realmente hace una tarea humanitaria muy grande, más allá de ser una actriz hollywoodense, que todos lo ven con una frialdad, ¿no? Pero es una mujer que ha adoptado niños y es una mujer que le pone mucho el pecho a la ayuda humanitaria. Muy bien, Lourdes, muchas gracias por tu tiempo y suerte en la presentación del libro, que sea lo mejor, lo que estás pensando, que sabes que va a salir bien, pero mucho más. Muchísimas gracias a ustedes y están obviamente todos invitados hoy a las 18:30 en la sala Alejandra Pizarnik, Salón Amarillo de la Feria del Libro. Ahí será, muy bien, Lourdes, chau. Sigo al bloque